Saludos, muy buenas tardes, mis queridos padres, tutores, estudiantes que nos transitan a través de esta explicación. En este momento voy a proceder a explicar la actividad correspondiente al día de hoy. Recordar que hoy entramos a la semana número 3 de 4 semanas que tenemos en el cuadernillo. Les recuerdo que el título de esta semana que vamos a trabajar se titula Viajar en el tiempo. En esta semana es para viajar en el tiempo a través de tres entrevistas que realizarás a una persona de 50 años o más edad. Una persona adulta te ayudará a decidir a quién puedes entrevistar. La semana va a finalizar con un obsequio que vas a preparar para la persona que entrevistaste o la persona entrevistada. Entonces, de inmediato vamos a pasar a la actividad número 1, que tiene por tema un viaje a la niñez de las personas adultas. Aquí vas a realizar tu primera entrevista. Recuerda escribir la fecha y la actividad con la que vamos a trabajar. Esta actividad es para que conozcan los participantes de una entrevista. Entonces, vamos a comenzar con el concepto que tenemos de una entrevista. Ya que he preparado algo acá, podemos decir que el tema de la entrevista está en el área de lengua española y nos referimos, cuando hablamos a una entrevista, a un diálogo o una conversación entablado entre dos o más personas. En este caso, el entrevistador o entrevistadores, porque puede ser varios, son los que interrogan y él o los entrevistados son los que contestan las preguntas. Entonces vemos que la entrevista consta de dos elementos importantes. Primero, la persona que hace las preguntas, que se llaman entrevistadores, y los entrevistados, que son los que se limitan a contestar las preguntas. Note que la entrevista y la conversación no es lo mismo, aunque se define con una palabra con otra, pero no es lo mismo. Vamos a ver cuáles son las diferencias que tiene una entrevista y una conversación. En primer lugar, la diferencia que hay es que en la conversación hay una similitud. En la conversación se inicia con un saludo. En la conversación, ambas partes pueden intercambiar los pensamientos o ideas que tienen sobre un determinado tema. También aquí ambos interlocutores hacen preguntas del tema que están tratando y al final se despiden de la conversación. Por el contrario, en la entrevista, antes de comenzar, la persona que va a hacer la entrevista presenta, saluda a su invitado e introduce el tema que va a trabajar. Entonces, el entrevistador también es quien hace las preguntas, algo que no pasa en la conversación. Pero la entrevista en este caso es lo que se hizo o de lo que se conversó. Luego termina agradeciendo al entrevistador por su tiempo. Hay una despedida donde se agradece una vez más a la audiencia de igual manera. Entonces vemos acá que la entrevista y la conversación no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia más notable? Que en la conversación ambas partes pueden preguntarse y responderse uno al otro, pero la entrevista solamente la persona entrevistadora puede realizar las preguntas. Ahora tienes una tarea. Si tuvieras la oportunidad de realizar una entrevista a un famoso que sea mayor de edad, ¿quién sería y qué preguntas le haría? Eso lo vas a escribir en tu cuaderno de trabajo. Volvemos entonces a nuestro cuadernillo. Tenemos varias preguntas que ya son de las tareas que te he asignado. Te las voy a leer una vez más. En esta entrevista vas a conocer un viaje por el tiempo a través de un diálogo con una persona que sea adulta. Recuerda, debe ser una persona adulta. Aquí vas a responder las preguntas, es decir, el entrevistador vas a ser tú en este caso. Ya como hemos aprendido de la entrevista, recuerda que las preguntas pueden ser tanto orales como escritas. En la segunda tarea vas a preguntar en tu familia con cuál persona que pase de 50 años, es decir, recuerda que estamos en un viaje a través de la niñez. Una segunda opción que tienes es, puedes seleccionar una persona que sea adulta de tu casa y hacerle una entrevista de cómo fue su niñez. Por ejemplo, puedes preguntar qué tipo de juegos
jugaba en su niñez cuando tenía 10 años, cosas como esas. También puedes preguntar con qué se entretenían en aquel entonces, porque recuerda que el tiempo de antes no es el mismo de ahora. Vas a escribir las preguntas que quieres saber sobre los tiempos en que tu abuelo, tu abuela o tu mamá, cosas que hacía en ese tiempo. Una vez eso, entonces esas preguntas las vas a escribir en hoja en blanco, hoja de borrador, y la vas a tener como evidencia. Escribe en tus hojas de borrador el nombre y la edad de la persona que entrevistaste, sea de tu familia. Entonces, una vez finalizada eso, vamos a entrar a la actividad número 2, que tiene por tema décadas, siglos y milenios. Estas actividades también fueron explicadas en la TV. Vamos a reforzar estos conceptos, es decir, que a través de estos temas nosotros podemos medir el tiempo. ¿Y qué cosas nosotros utilizamos para medir el tiempo? Los segundos, los minutos, la hora, el día, la semana, los meses, años, décadas, siglos, milenios, cosas como eso utilizamos para medir el tiempo. Entonces, recuerda que cuando hablamos de décadas nos referimos a 10 años. Siglos quieren decir, en este caso, que son 10 décadas, que equivale a 100 años. Y los milenios, pues entonces, son ya cuando son mil años. En esta actividad, entonces, te vas a ubicar en una línea de tiempo temporalmente. En la tarea número 1 te dice en qué año nació la persona que entrevistaste. Recuerda que en la primera tarea hiciste una entrevista a un famoso o a una persona de tu familia. Ahora, recuerda que debes preguntar en qué año nació esa persona que estás entrevistando. ¿Cuántos años más que tú tiene esa persona? Inmediatamente vas a hacer una línea de tiempo. La línea de tiempo es una representación en la que se representan por décadas, siglos o milenios, por años, los logros que esa persona ha obtenido. Aquí puedes entonces realizar una línea de tiempo con los datos que te dé esa persona. Una vez hecho eso, vas a ir a tu plantilla de seguimiento y vas a anotar, en esta parte de acá te lo muestro, vas a anotar, vamos a la semana número 3, el día de hoy, vas a escribir la fecha en que terminaste la actividad, cuántas horas invertiste en la tarea, qué te pareció, cómo trabajaste y qué aprendiste de esa clase. Una vez hecho eso, entonces, podremos pasar al día siguiente con nuestra segunda entrevista. Recuerda que tenemos en esta semana 3 entrevista diferente. Hoy comenzamos con la primera. Espero que estas informaciones te sean de ayuda y nos vemos en la próxima.